del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos las gracias. Te bendecimos en esta hora de la tarde. Te damos gracias, Señor Dios, por tu infinita misericordia. Te damos las gracias, te suplicamos, Dios eterno, que nos regales tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en la unidad del Espíritu Santo. Te pedimos, Dios eterno, que con los ruegos de la Virgen María, de San José, con el coro de los ángeles, de los santos, nos regales la gracia de tu presencia sanadora. Venimos a que nos sanes, a rogarte, a suplicarte que nos sanes. Sabemos que es un proceso que abarca toda la vida. Por eso venimos a insistirte en que nos sanes. Te pedimos también, como tú lo has indicado, Señor Jesús, te pedimos conversión, bendiciones y sobre todo el amor para todos los grupos que integran el Ministerio Cristo María. Te pedimos, Dios eterno, para la hermana que dirige comunidades. Te pedimos también para cada una de las comunidades. Te pedimos por los apóstoles, te pedimos por los diáconos, te pedimos por los discípulos, te pedimos por los de capilla, te pedimos también por los de fundación, te pedimos por los de misericordia, te pedimos también, Señor Dios, por los de sanación. También aprovechamos para suplicarte por Guatemala, por Centroamérica, por el Ministerio Cristo María, por la zarandeada en la cual nos encontramos, y también por el mundo entero. Aprovechamos para pedirte por Rusia, tú lo has indicado, para que no expanda sus errores, Alemania por el terrorismo, Estados Unidos por esa violencia, por Indonesia, por los volcanes que están a punto de explotar en Indonesia, por Tailandia, por esos volcanes, te pedimos misericordia. Ven y quédate con nosotros. No queremos escuchar unas clases de sanación, queremos ser sanados. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esa introducción que hemos hecho, les pido que lo hagamos en todas las comunidades. Es urgente que nos sanemos. Oremos por todo lo que va diciendo el Señor, por los 8 grupos que menciona el Señor, además de los países que también se mencionan. Vamos a compartir el tema que se llama oración que sana. En 1964 estaba una mujer en coma en un hospital, pesaba 41 kilos. Los testigos dicen que eran los brazos una pajilla, las piernas una pajilla, se le había caído el pelo totalmente. Y una de las enfermeras del hospital sugirió, ¿por qué no mandan a traer al párroco? El esposo, que era medio ateo, no quiso de entrada, lo convencieron, costó mucho que lo convencieran, pero al final logra aceptar que llegue el párroco de la zona. Llegó un padre mayor, un padre anciano, llega y hace la unción en latín. Estamos hablando de 1964. Hace la oración en latín, una oración brevísima. Le quiso poner la hostia en la boca. La mujer estaba ya casi moribunda, no pudo abrir la boca, solamente se la puso en los labios. Una oración brevísima, hacía un poco de pausa para ir señalando el cuerpo de la hermana enferma y se fue. Las personas que habían llamado que habían sugerido la presencia del sacerdote, se quedaron un poco apenadas porque esperaban algo milagroso y la mujer seguía en coma. Se fueron en silencio todos. Al día siguiente, una de las personas que había llamado o que había sugerido que se llamara al sacerdote, fue a ver, sorpresa, la enferma estaba tomando sopita, sentada en la cama. La mujer, que ya estaba agonizando, que era una pajilla, los brazos,
las piernas, sin cabello, estaba sentada, sin apoyo y tomando una sopita. Le preguntaron a otra enfermera, ¿y qué es lo que pasó aquí? No sé, anoche se puso buena. Y poco a poco tendríamos que ir redescubriendo el poder sanador de la oración. Lo que vamos a compartir es un poco amplio, espero que se nos grabe, va a aparecer en la página web también. De entrada, digamos una cosa: todos, sin excepción, todos podemos orar por sanación, todos. Dependerá, como decía una hermana por ahí, que estén en estado de gracia. Ya vamos a ver las condiciones para que eso se dé. Pero de entrada todos podemos. Hay gente que dice, yo no sé por qué me llamaron, yo no sé qué es lo que hacer. Tú puedes pedir con tus palabras sencillas, hermana: Señor, sana a esta pobre mujer, dilo. Y el Señor, si ve que la cosa es adecuada, va a sanar a esa persona. No tienes que tener un discurso largo. A veces hay personas que se ponen a orar con una cantidad de palabras. No, mira, el Señor no le interesan esas cosas. A Santa Faustina le dice, quiero que ores conmigo como una niña. Y vamos a tocar ese tema aquí también ahora. ¿Cómo tiene que ser el sanador? Como un niño. ¿Y cómo es el niño? No es infantil, esa es otra cosa. El sanador tiene que ser como niño, pero no infantil. Tiene que ser sencillo. Si tú eres sencillo, no tratas de apantallar, no tratas de indicar, miren, ahora les voy a enseñar cómo se ora, cómo se canta, cómo se predica. Lo haces con sencillez, el Señor va a estar ahí. Seguro que va a estar ahí. Y todos los 80 y pico que estemos aquí esta tarde, podríamos orar por sanación. Y los que estaban ahí, fíjense una cosa curiosa, ninguno era de sanación. Llegó el sacerdote, hizo su labor y se fue. No te tienes que preocupar si la persona se sana o no, ese es problema de Dios. Tu tarea y la mía es orar por sanación. ¿Quién va a hacer la obra? Él. ¿Se va a sanar? Ese es problema de él. Y vamos a ver cómo hay que ser cuidadoso con el ministerio de sanación, porque a veces se nos ocurren cosas carnales que no son de Dios. Excusas. Es que yo no soy digno. Si ninguno es digno, niña, ninguno es digno de estar aquí. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, 21:3 del Apocalipsis, oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios, con ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni grito, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Palabra de Dios. A nosotros nos corresponde, entiendo, me puedo equivocar, creo que los sanadores van a ser un grupo como de 100, por ahí va a andar el número, creo que andamos en 59. Y sanación interior, por ahí, ojo, la asambleísta dijo sanación interior, no venimos a sanación interior solamente, sanación física o liberación si fuera necesario. Casi nunca se da una sanación, una liberación así en grupo grande, pero si el Señor en algún momento lo quiere, ¿quiénes somos nosotros para impedir eso? Si alguna de las hermanas comienza a brincar por ahí, ¿verdad?, a levantarse en el aire, bueno, será el Señor, lo sacamos, trabajamos ese caso, un taller directo. Pero por eso tenemos que estar abiertos. Una de las cosas que tiene que hacer un sanador es ser muy compasivo. Que le duela el dolor del enfermo. Si tú no eres compasivo, ¿qué andas haciendo en el mundo? ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque son muy duros. La idea es que todos seamos compasivos, enjugar la lágrima del otro, no provocar más lágrimas. Las excusas, que no soy digno. Mire lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 34, 10:34 del libro de los Hechos dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Palabra de Dios. Dios no tiene hijos sanadores, tiene hijos cristianos. ¿Y qué dice el capítulo 16 de San Marcos, que ya lo hemos estudiado? Estas señales acompañarán a los que vayan en mi nombre. No dice que
ha designado un grupo especial de sanación, no. Todos podemos orar y debemos orar por sanación. No puedes esperar que llegue uno de sanación. Si te menciona una cosa ahí, aparece una situación, ora. El Señor sabrá. Tiene que ser prudente, tiene que estar en gracia, tiene que tener un poco de cuidado, pero nadie te puede impedir orar por los demás. Lo que tenemos que tener es un poco de formación, como lo que estamos recibiendo. No soy digno, si aquí no venimos por dignidad, niña. Si aquí todos somos indignos, ninguno merece estar aquí. El Señor lo ha dicho en los mensajes últimos: todos los que están aquí yo los he llamado, no son ustedes. Ese es un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15. No son ustedes los que me han buscado, yo los he puesto en el ministerio de sanación, en pastoreo, en lo que sea. Y todo le vamos a dar cuenta a Dios del cargo que se nos ha dado. No porque lo merezcamos. Eso tenemos que meterlo en la cabeza. Estamos aquí por puritita misericordia. Pero Él ya se fue. Jesús el terreno ya se fue. Ahora nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su garganta. Y tenemos que continuar la obra de Él, todos sin excepción. Por eso le pregunto a alguno de los hermanos: mire, ¿cuántos vinieron ya? Más de 80, muy bien. Ojalá que salgan 80 sanadores. El problema es que los que ya van pasando a sanación, a veces no vienen. Y meten la patota por ahí haciendo cosas que ya se dijo que no hicieran. Entonces no te sientas indigno, porque Dios no hace acepción de personas. Los 80 y pico que están aquí, todos deberíamos aprender a sanar. Lo primero que te tienes que quitar esa idea de que eres indigno. Ninguno somos dignos. Es por misericordia que estamos aquí. También algunos piensan que tiene que haber una llamada sobrenatural para ser sanador. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 12, es un texto que ya conocemos. En verdad le digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Y lo hemos repetido en estos días de crisis. Cuando se fundó Cristo María, hace 15 años que vamos a cumplir, escuche esto, el Señor dijo allá, no todo quedó grabado, lamentablemente, yo también era un inexperto, no se me ocurría grabarlo todo, ni lo transcribíamos todo, pero todos los días habían mensajes. Y uno de los mensajes decía el Señor: he reservado milagros no comunes para estos tiempos, que nunca hice con ningún santo. ¿Está oyendo bien? Que nunca hice con ningún santo, y los quiero hacer a través de ustedes. Pero no ha podido el Señor. ¿Es culpa de Él? No. Aquí está en el texto: harán cosas más grandes que las que yo hice, dice Jesús. Nos estamos quedando con un cristianismo, perdonen, el Papa Francisco, cito al Papa para que le tiran piedras al Papa Francisco, a mí no. Porque tienen que ser cristianos aguados, dice el Papa Francisco en su última encíclica. Hay problema con él. ¿Por qué tienen que ser cristianos aguados, cómodos, de sofá? Dice el Papa, hablando de la santidad. Entonces, no le hemos creído a Dios que tú y yo podemos ser canales por pura misericordia de cosas increíbles. Si San Martín de Porres era grande en milagros, el Padre Pío de Petralcina, el cura de Ars, etcétera, Don Bosco, Él ha reservado para estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será la razón? Porque es cuando más va a atacar Satanás. Entonces Dios le va a contestar con milagros no comunes. El ataque desesperado, satánico, es horrible. Dios le va a contestar con milagros no comunes. Pero tú no lo terminas de creer. ¿Te has conformado con ser calientabanca? Perdón, hermano, calientabanca de ministerio. No, para eso no nos llamó. Llamada sobrenatural, no. Aquí el Señor llama a todo. No hay uno que de pronto se levante en el aire: tú vas a hacer de sanación. No, aquí todos lo podemos hacer. El Papa dice: hoy es el tiempo de los santos de la clase media. Así dice el Papa. O sea, todos podemos ser santos. Y santos haciendo testimonio de la presencia de Dios. Una de las cosas que sí tenemos que hacer, la hermanita me decía que explicara qué es estar en gracia, lo voy a explicar a través de todo el texto: aceptarnos que somos pecadores y ponernos a trabajar. Dos cosas. Tenemos que aceptar que todos somos pecadores. Aquí competimos a ver quién es el peor de todos.
pero no debería ser esa la competencia, sino quién es el más disponible, aceptando que somos pecadores, toditos, uno más que otros, pero todos. Si tenemos esa idea clara que todos somos pecadores, entonces Dios se va a manifestar en ti. Eso lo encontramos en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Entonces no es que nos ha llamado por santos. Cuando yo entré al Ministerio de Sanación, allá en la parroquia San Benito, pues me llamó por enfermo, no me llamó por sano. Es más, todavía no he terminado de sanar. Ya llevo 15 años en esto, 25 en total, y todavía le está costando al Señor que me sane. Y yo le lloro, le suplico que me sane totalmente, y ahí va el proceso. Tengo que tener paciencia conmigo y paciencia con los demás. Todos estamos en ese proceso. Si yo entiendo eso, estoy en posibilidades de ser un buen sanador. Dios me va a utilizar. Si a mí me cuesta avanzar, ¿cómo no les va a costar a ustedes? Si yo, que estoy a tiempo completo en esto, me cuesta y no he logrado alcanzar los niveles que Él quisiera, ¿cómo no les va a costar a ustedes? ¿Metemos la patota al hablar? Sí, hombre, pero somos seres humanos y le pedimos perdón, y el Señor sigue avanzando con nosotros. Había un anciano con cáncer avanzado. Este hombre tenía 83 años y estaba muy mal, dolores, le tenían que poner los medicamentos, eso le provocaba náuseas, vómitos. Y llega una hermana y cuando lo ve así, le pregunta, sin experiencia, oiga, una hermana sin experiencia, no pertenecía a ningún equipo de sanación, pero lo vio enfermito, le dio compasión y le pregunta, ¿usted permitiría que yo orara por usted? Dice, sí. El enfermo se agarra de la mano de la hermana. Sí, le dice, por favor, ore. Le salió una oración sencillísima. De lo que le habló es que Dios lo amaba, que Dios había muerto por él, porque no halló qué palabras decirle. Y como no hallaba qué decir, le dijo, ¿permite que recemos el Padre Nuestro juntos? Sí. Y este hombre quedó totalmente tranquilo, con cáncer muy avanzado. A partir de eso, nunca más le volvieron a meter medicamentos para detener el dolor del cáncer. Él muere, pero murió en una santa paz, sin todo el montón de aquellos dolores y aquel montón de medicamentos. Es posible que en algún momento no se logre la sanación, y tú no te tienes que traumar por eso, pero si entró en paz, eso ya es bastante. Dios ya tenía su tiempo para él. Ni Jesús en persona, ni Teresa de Calcuta han sanado a todos, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Lo va a sanar, ese es problema de él. No nos toca, no le preguntemos al Señor, no andemos con esa cosa. Señor, ¿y por qué no se sanó? No te sientas mal si la sanación no es tuya, es de Él. Lo nuestro es ponernos, estar disponibles todo el tiempo posible para orar por sanación. El Señor no nos ha mandado a sanar a nadie, nos ha mandado a orar por todos, que es diferente. Lo va a sanar, ese es problema de Él. Un anciano tenía problemas con la próstata, ya era un anciano ochentón. El problema de esta persona es que si lo operaban, problema de corazón, y tenía la próstata ya casi terminal, los médicos en junta no querían operarlo, era un riesgo, más de 80 años, la próstata muy grande, el corazón muy débil, decían se nos va a quedar, y ninguno se atrevía a meterle mano. Entonces alguien hizo una oración en silencio, oyó la discusión, allí en una esquinita se puso a orar, Señor Jesús, una oración de niña, sencilla, sin tanta palabra rebuscada, Señor, sánalo por misericordia. Al día siguiente llevan al hombre que le iban a operar, a la media hora venían de regreso con el hombre, la próstata estaba en su tamaño normal, no había para qué operarlo.
Una oración sencilla. Una hermana que no era de sanación, se le ocurrió, y en silencio, nadie escuchó esa oración, pero la escuchó Dios. La hizo con el corazón. Al día siguiente ese hombre estaba totalmente sano, lo dieron de alta. Tenemos que aprender cómo se forman los grupos de oración, de sanación. Cuando tenemos un grupo de oración como este de 59 hermanos, ojalá lleguemos rápido a los 100, bendito sea Dios. Pudiera ser que solo se alcance una mejoría en el estado físico o en el estado emocional. Como el hombre del cáncer, que terminó en paz, sin dolores, sin vómitos, sin náuseas, pero eso ya es bastante. Si ya le llegó la hora y no tienes un discernimiento especialísimo que te diga yo mañana me lo llevo en 15 días, si no te lo ha dicho el Señor, pues no hay ningún problema. Tu tarea es orar, y si quedó en paz, una gran señal, y no necesita más medicamentos raros, esa es una gran señal. El hombre murió en santa paz, eso ya es bastante. Pudiera darse que la persona con la cual se ora tenga valor y confianza para la operación que se le va a hacer. Ese sería otro fruto precioso de un sanador. A lo mejor no puedes impedir, a lo mejor no se sana, pero sí entra sin problemas al momento de la operación. Hay personas que no les gustan los hospitales. Si oramos y el Señor quiere que vaya al hospital, irá al hospital. Eso ya es una gran bendición. Más adelante voy a explicar, nunca se nos ocurra hablar mal de los médicos, de la medicina, nunca, porque también son de Dios, la medicina también es de Dios. Oramos y que el Señor decida si Él quiere mandarlo al hospital, pero que vaya en paz y sin temor, porque el temor no va a permitir la obra de Dios. Entonces no tenemos que cuestionarlo. Fortaleza si muere para él y para los familiares. Eso ya es una gran ganancia. Si logramos orar y los familiares y el propio futuro difunto aceptan la muerte, esa es una gran ganancia. Se pueden dar, ¿por qué explico esto? Porque se pueden dar una serie de formas en que Dios se va a manifestar que está actuando. Se va a meter al lugar de la operación, muere en santa paz, o también hay una mejoría en el estado físico o en el estado emocional. Eso es bastante. ¿Cómo logramos formar, un grupo de sanación bien hecho? Veamos un poquito Juan 14:13. Juan 14:13 son textos bien conocidos. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabra del Señor. Eso significa que hemos llegado a una comunión con Jesús. Y la gran pregunta, ¿y cómo se logra la comunión con Jesús? Aquí lo explico. Lectura diaria de las Sagradas Escrituras, especialmente de los Evangelios. Cuando voy a los grupos, yo siempre digo, el Evangelio del día, ¿cuál es? Por lo menos el Evangelio del día, y me los poncho a casi todos, casi siempre. Ay, hermano, espérese que se me olvidó, si lo venía repitiendo en el bus, sí, me lo podía. Deme una pista. Mire, tú tienes que vivir el Evangelio del día. Por eso se vendieron al principio de año calendarios litúrgicos, para que tú por lo menos leas. No pudiste ir a misa, pero puedes leer, tienes que hacerlo, es parte de tu formación de sanación. Ojalá fueras a misa diaria. El sanador tiene que ir a misa diariamente. Si algunos de ustedes no pasan a sanación, una de las razones es que no van a misa diariamente, y el Señor no puede trabajar con eso. Además de comunión, confesión mensual por lo menos, o cuando tienes un pecado grave. No puedes estar en pecado, mucho menos en pecado mortal. Se te va a meter el demonio a ti, se te va a pegar la enfermedad a ti. Lectura diaria. Pero no solamente eso, dice oración personal y oración colectiva. Tienes que estar en comunidad, y tienes que estar con tu oración personal, tienes que estar en una comunidad
y tienes que estar también orando todo el día en oración permanente. El sanador tiene que estar todo el día en oración. Donde quiera que vayas, lo que estés haciendo en la parada de bus, en el carro, donde quiera, tienes que estar orando todo el tiempo. Tienes que ser un hombre y una mujer de oración. Si no, nunca vas a ser sanador. Porque tú no le puedes decir a una persona que te busca, hermano, fíjese que no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? ¿Y todo qué andas haciendo aquí? Tú tienes que estar preparado las 24 horas del día. Lees todos los días el Evangelio del día, lectura diaria, oración permanente. Además tienes tu vida comunitaria y algo más, tercer elemento, lectura espiritual. Casi siempre se ponchan los hermanos. ¿Cuál es el santo de ahora? Y se voltean a ver unos con otros, a ver si el otro. Hermano, defiéndanos usted, diga, tal vez usted se acuerda. Lectura espiritual, no me lo estoy inventando yo. Son técnicas de la Santa Iglesia Católica. Lectura espiritual, ¿qué más conocer la vida de un santo? Yo siempre lo pongo en el correo, pero igual. Y todavía le pongo, lo vamos a imitar cuando, ahora, y pongo un resumen del Evangelio, podemos lograrlo, podemos hacerlo, para alcanzar, Juan 14:13, todo lo que pidan en mi nombre, seguro que lo va a dar. Tienes que tener estos requisitos. Y tienes que esforzarte. Alguien me dijo, lo que pasa es que el hermano Ricardo, porque no tiene mujer y solo eso pasa haciendo todo el día. Y los protestantes no tienen mujer. Ellos también tienen mujer, tienen hijos y tienen trabajo. No, es pretexto católico. Porque si aquellos trabajan en la misma empresa que donde tú trabajas y tienen tantos hijos como tú tienes, y porque aquellos sí, y van 3 veces por semana al culto, que Dios los bendiga. Por lo menos en ese detalle, que Dios los bendiga, y en otras cosas bonitas que tendrán. Y nosotros tenemos una riqueza, Santísimo Sacramento, que lo dejamos solo. Pero sigamos. ¿Cómo se crece en la fe? Sin la fe, va a decir Hebreos 11:6, es imposible ser un sanador. Es imposible. La fe. Y Jesús va a tronar contra la gente porque no tiene fe. Si tuvieras fe, le dirías a esa montaña, va a tronar. ¿Cómo te pones? Estás dudando del poder de Dios. Ni hagas oración. Ni hagas oración. Es que yo soy indigna. Es que yo no sirvo para nada. Si eso ya lo sabemos, hermana, no hay problema. Eso ya lo sabemos. Pero es Dios el que te va a utilizar. Es el Todopoderoso el que está contigo, hermanita. Mire, no pensar que mis necesidades son muy insignificantes. ¿Para qué le voy a pedir a Dios? Si yo, para lo que yo valgo, para lo que yo sirvo, si yo solo tonterías digo, si Dios ya lo sabe, no hay necesidad de que lo expreses. Tú tienes que pensar que para Dios todo es importante. En la vida de Dios, tú eres importante el 100%. No hay nada tuyo que para Dios no sea importante. Algún papá por ahí medio raro, ¿verdad? Llega el niño, papi, el camioncito se le cayó la ruedita, dígale a su nana si yo vengo de trabajar. Dios nunca te va a hacer ese desprecio, Dios siempre te va a aceptar, porque las cosas pequeñas para Él son grandes, Él te ha creado. Nunca vuelvas a decir, ¿y yo cómo voy a hacer de sanación si yo ni leer puedo? Si a mí ni se me ocurre nada, yo ni sé qué ando haciendo aquí. Tú no, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que está haciendo contigo. ¿Cómo se crece en la fe? Con la experiencia. Te tienes que poner a practicar. Tienes que tener experiencia de oración. Tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que experimentar al Dios vivo. Pero ¿cómo lo vas a experimentar si no te pones a trabajar? Se fortalece con la práctica. La fe se fortalece con la práctica. Tú tienes que estar dispuesto a orar donde sea, a la hora que sea, por quien sea. No puedes discriminar a nadie. Y no puedes decir, y cree que aguanta para mañana, cree que hoy en la noche se muere, no cree que mañana todavía lo encontramos vivo. Pues mañana temprano. No, tienes que estar disponible las 24 horas del día. La fe va creciendo con ese encuentro, con esa práctica. Y tú tienes que estar disponible a la hora que sea. Tiene que salir en carrera abierta. A ver, te invitaron. Jesús es increíble en eso. Señor, mi criado está enfermo en cama. Ahorita vamos para allá.
¡Ey, qué lindo Jesús! ¿Verdad? No preguntó dónde era, si era largo, si estaba muriéndose de verdad. Ahorita vamos para allá. ¡Qué precioso! Jesús 100% disponible. Así va creciendo la fe. Una señora pedía la conversión de su esposo, que se hiciera cristiano católico, porque era medio ateo, por ahí andaba. Y no se convertía. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en crisis porque el ministerio no avanza? La señora oraba y un día se le ocurrió: Espíritu Santo, dime por qué no se convierte mi esposo, por qué no se convierten tus hijos, por qué no se convierte tu marido, tu mujer, tu suegra. Y el Espíritu Santo le contestó: la primera que tiene que cambiar eres tú. Tremendo, ¿verdad? Es que estás pidiendo que tus hijos, pero si son producto tuyo, niño, ¿cómo no van a ser rebeldes si tú eres igual o peor? Salieron bolitos si tú no eres un gran chichipate, pues. ¿Cómo no van a salir los pobres hipotes así? Birriondo, y no, tú eres un gran adúltero, pues. Mire, primero conviértete. Hoy que hemos estado orando por Guatemala, yo le digo, no, mire, no oremos por Guatemala. ¿El qué? Primero conviértase. La oración del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. Y Isaías 1:15 dice: cuando ustedes hacen el montón de oraciones, yo me tapo los ojos, me tapo los oídos y volteo la cara para otro lado, porque están llenos de pecado. ¿Cómo se te ocurre andar orando? Sanador, ¿cómo se te ocurre? Satanás es muy listo, te va a decir tus pecados en el aire delante de toda la asamblea. No puedes andar haciendo. Me decía el padre Saldaña, hoy estaba recordando en la mañana eso. El padre Saldaña, que Dios lo tenga en el cielo, fue el primero que nos apoyó, la San Benito, y él decía: tenemos que cuidar tu ministerio, que no es mío, es del Señor, ¿verdad? Pero una manera de hablar, tenemos que cuidarlo porque Satanás lo va a atacar mucho. Tu ministerio es muy delicado, no es una cosa cualquiera, porque nos vamos a meter a luchar contra el montón de enfermedades, el montón de crisis, el montón de traumas, el montón de demonios. Y si tú andas de birriondo, buscando bichas, buscando bichos, ya se te metió Satanás. Tenemos que ser bien claros en esto. Y mire qué lindo el testimonio de esta hermana. Dice que cuando ella decidió ser más cariñosa con su pareja, ser más atenta con su pareja, poco a poco el hombre fue cambiando. El Espíritu cumplió su palabra. Tú entras en conversión, yo te regalo la conversión de tu marido. Un testimonio precioso. Mire, de pronto él me dijo: mira, ¿por qué no vamos a la iglesia? Él solito salió. Eso lleva tiempo, pero vale la pena. ¿Para qué nos puso aquí? Para lograr. Hay sanaciones físicas que pueden ser instantáneas o emocionales, pero no siempre. Ni las físicas ni las emocionales pueden ser automáticas. Ese es problema de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos a la oración. ¿Cuándo se va a dar? Ese problema de Él. Pero primero tú te tienes que convertir. Levanten todos la mano derecha, por favor. Ahora póngasela en el pecho y diga: me tengo que convertir, me tengo que convertir, me tengo que convertir. Díganlo, por favor. Eres sanador. Tú eres el primero. Había un chico que se estaba muriendo porque los riñones no le funcionaban. Y una de las cosas que tenemos que aprender, oiga, no se le olvide esto, sanador, que el Señor Jesús con su Santo Espíritu dirija la oración. No se te ocurra hacer oraciones porque solo te las pidieron. No, Señor, ¿lo hacemos sí o no? Él dice: sí, déjate ir. Dice: no. Aunque tú sientas el deseo, sí, pero Él dijo que no, punto. Y la oración la tiene que dirigir Él, no eres tú quien va a sanar. Señor, ¿y de qué hablamos? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Por qué quieres que oremos? Él te tiene que dar las indicaciones. Y tú tienes que sentir el chispazo. Lo primero que te venga a la cabeza, eso es de Dios. Lo segundo ya es tu cabeza o es el otro que está trabajando ahí. Señor, ¿y aquí por qué oramos? Por este caso, no sé por qué vamos a orar. Porque el caso de este chico, muchacho se estaba muriendo, los riñones ya no le funcionaban. Oiga, llegó un grupo de sanación y empezaron todos a hablar en profecía.
El chico se sana, el chico se sana, el chico se sana. Al día siguiente estaba peor. Y que no eran de sanación, pues hicieron ellos lo que quisieron y no le pidieron al Espíritu Santo luz. Ni se te ocurra hacer ese tipo de oraciones. Ay, hermano, es que uno lo hace por cariño, y por cariño se va a morir. Por cariño lo vas a mandar al cementerio. Entonces cambiaron la oración. Se dieron cuenta que algo no estaba funcionando. Es peligroso hablar en lenguas, interpretar lenguas y estar diciendo cosas de la carne o cosas de Satanás. Se puede dar. El hecho de que hables en lenguas o que interpretes lenguas no garantiza nada. Si la persona está orando por sanación y la persona se está poniendo peor, algo no está funcionando. Tú no puedes garantizarle a nadie lo que va a pasar, te lo tiene que decir él. Cambiaron la oración y el Espíritu Santo dijo: oren por la mamá. La mamá está bloqueando la oración. Está tan aferrada al hijo, es tan posesiva que no permite que la oración fluya. Todas las criaturas son mías, le dijo Dios. Oren por la madre para que suelte al hijo, para que yo pueda hacer. Es tremendo esto. Todas estas experiencias tenemos que acumularlas para cuando encontramos estos detalles. ¿Y por qué no se sanó? Pregúntele al Espíritu Santo. Señor Jesús, ¿y aquí qué pasó? Seguro que te lo dice. ¿El problema es la mamá o el problema eres tú? ¿O el problema es que te lo diga el Señor? No hay ningún caso idéntico. Nunca lleven recetas a sanación, nunca. Usted no sabe cada caso. Jesús nunca lo hacía. Cada caso es único, por lo tanto el único que sabe es Dios. Tú llevas recetas prefabricadas, no te van a servir, hombre. Si el Espíritu Santo es el único, no hay dos personas iguales, por lo tanto no hay dos enfermedades iguales. Cuando la gente se automedica, a veces se muere, se enferma, porque la pastilla que le funcionó a uno no le funciona al otro. Entonces no lleve ya una agenda lista. Tú tienes que disponerte y pedirle. Se oró por la señora, la mamá, y el chico se sanó. El Espíritu Santo estableció que había una barrera. Este era un cipote, estudiante. Estaba moribundo. Los riñones ya no furulaban. A las 3 semanas estaba en el colegio de nuevo. Qué lindo que se les ocurrió el chispazo, Espíritu Santo, y aquí qué es lo que pasa. ¿Por qué la oración no funciona? Estamos equivocándonos. Es la mamá la que tienen que orar, ella es el problema. No era el chico, era la mamá. Uno tiene que ser muy fino en sanación para no equivocarse. Si hubieran existido, el chico se les muere. A las 3 semanas el chico estaba en el colegio. Precioso. ¿Cómo rezar? ¿Cómo hacer la oración de sanación? Marcos 11:22. Marcos 11:22. Dice, Jesús le respondió: tengan fe en Dios, no en ustedes. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor. Tú tienes que creer, a no ser que el Señor, por un cariño especial, te diga: no, ese se muere ahora. Entonces tienes que decir: mire, lo siento, acabo de ver el ataúd y las flores, búsquenla ya, que este no pasa de ahora. Ese es el problema del Señor. Bendito Dios. Y es un gran regalo que te diga: no, este se muere, este ya estuvo, ya llegó. No tergiverses el texto. El texto no es tuyo. A veces hay mensajes muy fuertes como los que han venido últimamente, y yo me quedo con los mensajes en la mano. ¿Y qué hago con estos mensajes tan fuertes? No son míos, no me quiero meter en problemas. Lo que puedo poner es una coma, un acento que no llevaba, cambiar una letra porque estaba equivocada, pero no puedo cambiar la palabra. Eso no es mío, no, es del Señor. Yo tengo que creer. Y si el Señor te dice con palabra de sabiduría, palabra de ciencia, lo que sea, con profecía o discernimiento, mañana se muere, dile que se prepare. Y me muestre el ataúd y las flores, ya estuvo, no tengo que inventar nada. Y si es el Señor, la gente va a entrar en paz al recibir la noticia. No va a entrar en crisis porque es el mismo Señor el que lo está haciendo. No tienes que tener problema. Problema vas a tener vos si no decís lo que te toca. Eso sí va a ser un problema grave. Yo he sido bien miedoso para estas cosas,
por mi inseguridad desde el vientre materno, siempre fui tímido, aunque no parezca, pero sí soy bastante tímido todavía. Y recuerdo, creo que se los he contado, estaba en Guatemala, en Antigua, allá por donde está cayendo ceniza, que Dios proteja. Y lo cuento para gloria de Dios, no quiero estar hablando de mí, no conviene, pero cuento mis debilidades. Estábamos en la asamblea, habíamos de 8 o 9 países, habían varios de San Miguel, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, la Dominicana, etc. Y el predicador, era una semana, dijo: miren, les pido oración por mi hijo que acaba de tener un accidente y lo acaban de ingresar, tiene 9 años, no puedo salir porque estoy dirigiendo el retiro, la comunidad se va a encargar. Y yo entendí un mensaje que sí, estaba grave, pero que iba a salir de eso. Y yo dije: no, yo no lo digo. Ay, si me equivoco, dije yo. Se van a reír todos estos. Y yo dije: no lo digo. Y me empieza a doler todo el cuerpo. Eso fue como a las 5:30 de la tarde, me acuerdo de esas primeras metidas de pata. En la noche nos estábamos despidiendo, la buena noche, eran como las 9:30 y el dolor era más grande. Y yo entendí: si no lo digo, esta noche no duermo. Y quién sabe cómo me voy a tener que regresar a El Salvador. Y le digo: hermano, el Señor dice que tu hijo va a salir de eso. Ay, me dice: gracias, te lo agradezco. Otra hermana, yo no sabía, otra hermana me acaba de decir lo mismo. Dije yo, me fui a dormir tranquilito. Pero me costó muchísimo. Yo entiendo, esto no es fácil, al menos para mí no fue fácil decir una palabra de esas. Pero tenemos que creerle a Dios. A mí me ha costado muchísimo, de verdad muchísimo, por mi propia timidez. No sé cómo les estará costando a ustedes, pero a mí me ha costado muchísimo. Hoy tengo un poquito más de experiencia, pero son 25 años de errores también, ¿verdad? Y poco a poco uno va mejorando. Entonces uno tiene que depender muchísimo del Señor. Fe en Dios. Pueden darse 2 problemas cuando tú vas a hacer la oración de sanación: que el que la solicita esté mal. Claro que está mal. Y él no quiere la oración. Ese es un problema grave. La oración tiene que ser pedida. Porque si él no quiere, no va a pasar nada. O puede ser que el problema sea el que está sanando, el que está orando por sanación. Pueden darse los 2 casos y uno tiene que discernir: ¿soy yo o es el enfermo el problema? Para ver cómo solucionamos. Si soy yo, que pase otro. Hermano, yo me siento mal, mejor hacemos la oración, tranquilo, sin decir nada, no hermano, mejor dirigir la voz. Ahora, si están en gracia y no sale, hay que ver qué está pasando. Porque a veces podría ser que la misma persona se esté resistiendo. Como aquel chico que llegó a la casa, creo que era de Hilo Vasco, pariente de algunos que andan por aquí. Y me dijo que llegaba como a las 8 de la mañana, llegó como a las 7:30, yo estaba preparándome el desayuno, cuando lo veo entrando, y dije: ay, ya no desayuné. Ni modo, dije yo. Y empezamos la oración, era una oración de liberación, salió la cosa esa, y de pronto sentí que volvió a entrar. Y dije yo: ¿qué pasó? Regresó, y seguimos con la oración. Cuando terminamos le digo: mire, ¿qué pasó? Ya se había ido el demonio. Sí, me dijo: es que yo lo llamé para ver cómo era, quería. No, hombre, le digo, no haga esas cosas. No haga esas cosas. Mire, vaya a jugar a su casa, le dije. Yo así no lo atiendo. ¿Se expone usted? ¿Me expone a mí? No, le digo, esa cosa no se hace. Si usted quiere, hagamos las cosas en serio. Así no. Mire, no se puede. El problema no salía porque lo estaba llamando. Él quería ver cómo era. Que vaya a un circo, que vaya por allá a otro lado a ver demonios, pero no, en una oración. Estas reglas hay que ponérselas a los chicos. Cuando usted va a orar, dígale: por favor, piense en Cristo y en nada más. Piense en las llagas de Jesús, lo que sea, y en nada más. No estés pensando en demonios ni en lo pasado, porque te vas a hundir en eso. Lo primero que tenemos que tener, oiga, cuando vamos a orar, el estilo de Jesús. Él es el modelo. ¿Cómo oraba Jesús? Era increíble. No andaba con una Biblia, no andaba con un celular, con un libro. Él discernía lo que había. Y fíjese que no hay 2 milagros iguales en Jesús. Por ejemplo, al paralítico, ¿qué le dice? Toma la camilla y vete. Pero no siempre lo hace. Se encuentra con otro: tus pecados son perdonados. A cada uno lo trata de manera diferente. A un cieguito le toca la lengua, le toca los oídos, pero casi nunca lo hace. A otro le echó un poco de lodo en los ojos. A
A cada uno lo atendía de manera diferente. Tú tienes que ser muy creativo, pero no te inventes nada, por favor. No seas creativo carnal. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te diga, hace esto. Y el Señor sabrá. Y si tú eres obediente, Él se va a manifestar. Pero no inventes cosas solamente para que todos vean que tú eres un gran sanador. No. El Señor simplemente se va a alejar. Y tú comienzas a decir, tráigame esto, tráigame ruda, tráigame albahaca, tráigame sapuyulo, traiga. El Señor se va, no va a estar ahí. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la autoridad en nosotros. Y esto es bien lindo. Oiga esto, Génesis 1:28. Génesis 1:28. Creo que tenemos tiempo todavía. Dice el libro, y le bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Para mí es una bendición encontrarme con esta interpretación. De verdad, bendito sea Dios. Tú tienes poder sobre todas las criaturas. ¿No te lo dice el texto? Tienes poder sobre cualquier enfermedad. Y si no, veamos qué dice más adelante en Lucas 4:39, me gustó más Lucas. Lucas 4:39 es precioso, porque era un médico. Lucas era un médico. Oiga lo que dice Lucas 4:39, inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Palabra del Señor. Tú tienes poder sobre los microbios, las bacterias, las enfermedades. ¿Cuál es el problema? ¿Que no has leído el libro? Le dio poder sobre todas las criaturas. Tú tienes poder sobre todas las criaturas. Hay un chico, se cae, un niño tenía 9, 8 años, se cae, cayó sobre su bracito y empezó a dar alaridos ahí en el suelo. Lo llevan donde el médico. El problema no era la caída. El problema, cuando lo estudian, él tenía hueco el bracito. Por una situación, los huesitos se volvieron pura cáscara. Por dentro no tenía nada. Por eso cuando cayó era un dolor horrible. Lo llevan donde los ortopedas y dicen, miren, mínimo 6 meses con yeso de la garganta hasta la cintura. Y que no practique otro deporte más que ajedrez, solamente para estar moviendo. Si practica otro, se le vuelven, porque los huesos están quebradizos, no tienen fuerza. Y después de los 6 meses vamos a ver cómo queda, porque el proceso va a ser largo. ¡Ja! Y comienzan a orar con esta cita bíblica, una oración sencilla. Oiga, y le enseñaron al niño de 8 años que él hiciera la oración a cada rato, que le diera órdenes a las células de su brazo para que se regeneraran y fueran fuertes. Y el niño lo agarró como juego, ¿verdad? A cada rato, células, vuelvan a su posición de sanación, sean fuertes, llenen todos los huecos que están en mi brazo. A las 6 semanas lo llevan donde el ortopeda, le quitan el yeso y el brazo estaba totalmente sano. Lo revisan, el médico no entendía cómo había pasado eso. Dice, el hueso está totalmente sólido. Y pregunta a la mamá, ¿este niño puede volver a la escuela? Puede volver a todo. Si se ha sanado de esta manera, este niño está mejor que yo. ¿Cómo sucedió eso? Un niño dándole órdenes a las células para que volvieran a llenar los huecos que habían ahí. ¿Por qué no lo hacemos? Jesús, mire, le ordenó a la fiebre, salite fiebre, ¿qué andas haciendo aquí? Y la fiebre salió en carrera. A veces nosotros somos los que salimos en carrera. Uy, no, es de verdad, en serio, en las caravanas ha pasado eso. Hay hermanas de sanación que, uy, no, ese volado está difícil, mejor vámonos. ¿Y qué andas haciendo aquí, pues? Es la fiebre, la enfermedad. Tienes que darle órdenes a todo virus, bacteria, enfermedad. El Señor nos ha dado poder. Qué lindo era. Qué lindo leer esto a través de la sanación. Tienes poder sobre toda la creación. Deberíamos tener mucha más fe. ¿Cuántas veces nos da miedo un chucho? ¡Ay, no pase por ahí! ¡El chucho! ¡El chucho!
Que no nos vaya a pasar como aquel campesino, ¿verdad? Vio un caballo que estaba ahí tirando patadas para atrás. Y el hombre se asustó y se hizo a un lado y le dice el dueño del caballo: no se preocupe, el caballo es seguro. ¿Segura la patada que me va a dar?, le dijo, ¿verdad? No, mire, usted tiene que estar seguro. En el nombre de Jesús, perro, detente. Caballo, tranquilízate. Aguas, en el nombre de Jesús, quietas. Tenemos que alcanzar esos niveles de sanación. Entonces, ¿para qué estudiamos Biblia? Estas señales acompañarán a los que vayan en mi nombre. Expulsarán demonios, pondrán sus manos, ningún veneno les hará daño. Todos los santos lo han practicado y nosotros. Sigamos, hermanos. Puede suceder, son técnicas de sanación. Primero dijimos una fe estilo Jesús, vaya anotándolas. Autoridad en nosotros es la segunda. Tercera, imaginación creadora. Esto es bien lindo. Imaginación creadora. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: la fe garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Palabra de Dios. Si tú no tienes un carisma altísimo de discernimiento, puedes usar, Santa Teresa de Ávila lo menciona, hoy lo puedo explicar mejor. Utilicen la imaginación, dice Santa Teresa de Ávila, segunda doctora de la Iglesia. Tú tienes que visualizar a Jesús, que Él está a tu lado y que está haciendo la sanación que tú lo has pedido. Y tú tienes que fijarte en Jesús, cómo va vestido Jesús, cómo mira a Jesús, cómo se mueve Jesús y qué es lo que dice Jesús. Imaginación creadora. Y Él, que le encanta esto, si no tienes el carisma elevado de visión, pero tienes el de imaginación, lo puedes hacer. Una señora, le dan esta técnica, su esposo está muy mal, y le dice: haga una oración creadora. ¿Y eso cómo es? Visualice a Jesús sanando a su esposo, volviéndolo a la etapa de sanación. Yo no sé cómo se hace. Hagamos una técnica, dijo. Agarre el retrato de su esposo de unos 10, 15 años atrás y todos los días dígale: Señor, yo quiero volver a ver a mi esposo sano como estaba aquí. Y el esposo salió del hospital sano, mejorado. Ella pudo ver que Jesús llegaba, se lo imaginó, que Jesús llegaba al hospital y lo levantaba, y eso pasó, y a los pocos días el esposo estaba en la casa con más fuerzas que antes. Ahora hasta quería barrer, quería trapear, quería cocinar, quería... Qué lindo era. Mire, imaginación creadora. Otra técnica: orar con el retrato. Es otra técnica. Tenemos 4 técnicas aquí. Veamos otra situación que puede impedir, esto ya lo hemos trabajado mucho. Juan 13:34. Juan 13:34. Dice Juan 13:34: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Palabra del Señor. No solamente nos da una idea, lo convierte en mandamiento, es una orden. Así como yo he dado la vida por ustedes, cuando ustedes son unos grandes ofensivos, criticones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenemos, soberbios, etcétera, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros. ¿Eso significa perdón? Había una mujer con una infección crónica en su vejiga. Llevaba años. La habían atendido varios médicos, parecía la del Evangelio, la mujer hemorroísa. Varios médicos y la mujer no se curaba. Y aquello se iba haciendo peor. Un grupo de oración, oraron y le preguntaron al Espíritu Santo: ¿por qué esta señora no se sana? Pregúntenle el rencor que tiene. ¿Usted tiene rencor contra alguien? Sí, dijo, pero eso ya es viejo. ¿Contra quién? Contra mi esposo. ¿Y por qué? Porque me abandonó con 3 hijos y se fue con una más joven que yo. Típico salvadoreño, ¿verdad? Típico salvadoreño. Y empezaron a decirle que no, ¿cómo lo voy a perdonar? Le hicieron ver que le afectaba más a ella que al esposo. La señora acepta y
Se le pide a Jesús que sane aquel rencor, que vaya el momento cuando, oración creadora, imaginativa, Señor, vuelve al momento cuando el esposo la insultó, cuando el esposo la abandonó, cuando el esposo la despreció. Señor, llega tú y por favor consuela a esta mujer y sánala de su rencor. Jesús llega, sana, y la mujer quedó totalmente liberada de su infección en la vejiga, una enfermedad crónica. Eso para las mujeres puede ser muy doloroso, pero se puede. Y fíjese que esta mujer, este caso, no solamente recuperó la salud, ella manda un testimonio escrito y dice, no solamente me sané, ahora he recuperado la alegría de vivir y quiero vivir muchos años más para el Señor. No solo se sanó, Dios lo hace todo completo. Era una mujer totalmente nueva, con ganas de vivir. Antes ya no quería vivir, estaba dispuesta a morirse. En un hospital había, para aquellos que trabajan en hospitales, una hermana que empezaba a entrar en las cosas de sanación. No es ninguna de las que está aquí, para aclarar que era. Y tenía un compañero médico que habían sido amigos desde hace años. Cuando ella comienza a practicar oración en el hospital, el médico amigo se burlaba de ella, la fanática. ¡Ey, usted está demente, usted está loca! Y la había agarrado de pato. Y cada vez habían sido amigos, y cada vez en público delante de los demás. Oiga, ¿qué hizo esta mujer? Enfermera de profesión. Empezó a pedirle, Señor, dame muchísimo amor, no te salgas del hospital. Esa no es la clave. Estás aprendiendo sanación. Porque ¿a dónde va a ir el buey que no are? Dice mi mamita. En todas partes vas a tener problemas. Vas a andar corriendo de comunidad de parroquia en parroquia. Esa no es la técnica. Esta mujer entendió que tenía que recibir mucho amor, ser repletada de amor y darle amor a este médico. Dice ella, me costó tiempo. Cada vez que él venía a insultarme otra vez, hola fanática, hola, ¿cómo estás, Beata? Y todos se reían. Y ella, Señor, dame más amor y dale amor a este hombre. Dame tu amor y dale. Y no paraba. Aquel no paraba de insultarla y ella no paraba. Volvieron a ser grandes amigos. Sí se puede. Para eso nos está llamando aquí, hermanos, por favor. No es para salir en carrera del hospital. Es para luchar. Son casos difíciles. ¿Y para qué nos trae, pues? A lo mejor no se logra de la noche a la mañana, pero se va. Cada oración que tú haces, pidiendo amor, que es lo más lindo que nos dice en el último mensaje el Señor. Pidan amor por los apóstoles, por los diáconos, por los discípulos y por todos los demás. Pidan amor para que se amen y sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Esta chica pidió amor. Dice que le molestaba, se sintió con ganas de jalar del pelo al médico y todo y gabacha, ¿verdad? Pero no, se aguantó. Y después volvieron a ser, el hombre se olvidó de las ofensas, beata, fanática, epiléptica, empezaba a decir el hombre, volvieron a ser grandes amigos. No se trata de correrse del lugar, no se trata de que te salgas de tu familia, ese hombre tan difícil que es adúltero, borracho, penqueador y malcriado. Empecemos a pedir amor a Dios y que el amor llegue a Jesús. ¿Estás oyendo bien? ¿Estás entendiendo qué es sanación? No deberían haber obstáculos, no debería haber gente saliendo en carrera de los grupos. Dios necesita sanadores. Y si no, ese pobre doctor, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Y tú, pues, quizás al purgatorio. Todos los santos, no hay ningún santo que no haya tenido problemas como la de esta beata. Todos los santos, pregúntele a San Pío, pregúntele a San Martín de Porres, pregúntele al cura de Ars. Todos los santos. Y no se rajaron, no se fueron del lugar. No, esa no es la técnica de Jesús. Jesús no se bajó de la cruz. Juan Pablo le preguntaban, ¿y por qué no deja el papado? Mire, se le sale la saliva, los papeles se le caen de las manos. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque Jesús no se bajó de la cruz, yo tampoco. No te vayas del lugar que Dios te llamó. Aunque se te caiga la saliva, aunque se burlen de ti, que se te caigan los papeles, Dios te llamó hasta el final. ¿Estás entendiendo bien? Pero sigamos. Veamos otros detalles. Había una chica, está herida, múltiples heridas. Un vecino peleándose problemas vecinales, agarró la escopeta y disparó varias veces contra la familia
y le pegó a la joven. La dejó paralítica, en silla de ruedas. Esta pobre chica había pasado por un montón de operaciones, todo su cuerpo estaba lleno de operaciones, y le decían, ¿y por qué no perdona al asesino? Me voy a ir al infierno, pero lo voy a odiar hasta el final. Era un odio serio. Y toda la familia estaba igual. Entonces, un caso difícil. Podemos encontrarnos con un caso así. Y qué linda la hermana, Señor, ¿y aquí qué hacemos? Espíritu Santo, hay que pedirle orientación al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Y qué lindo el Espíritu. Oiga, lo he tenido que escribir porque es un poco difícil. Orar para que ella llegue a desear el deseo de perdonar. Orar para que ella siente el deseo de perdonar. No le puedes obligar a que perdone, no lo va a lograr. Que el Espíritu Santo le mueva, le ponga el deseo de desear perdonar. Y cuando ella siente el deseo de perdonar, ya estamos listos para la oración. Que el Espíritu Santo le ponga el deseo de desear perdonar a su asesino. La historia es interesante. La chica no se sanó totalmente, pero vivió el resto de sus años en paz, sin el odio. Gran parte de su cuerpo fue sanado y Dios le permitió quedar así para testimonio. Una sanación tremenda. Nunca más volvió a hablar mal de nadie, del hombre de la escopeta. Si usted se encuentra con un hombre de la escopeta en su casa, en el vecindario, en el ministerio, perdónelo. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Por ahí alguno de los hermanos mencionaba, ¿y cómo hacemos para perdonarnos unos a otros en el ministerio que está en crisis? Qué lindo lo que estamos compartiendo. Primero Dios, que esté todo grabado, ojalá que salga el folleto, para que entendamos que si hay técnicas, están a nuestro alcance. No es fácil, pero no hay otro camino. Y Dios te llamó a esto, no a otra cosa. Te llamó a que seas sanador. ¿Estás entendiendo bien? Por ahí alguna vez dice que yo no sé, no entiendo nada de sanación, yo no sé qué estoy haciendo. Perdonando para que otros se sanen. Y este caso curioso, esta chica vivió el resto de su vida en paz y hasta recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Llegó a tener carismas desarrollándose también. Otro caso, una señora llega a pedir trabajo. A la casa llegan a cada rato pidiendo trabajo. Hermano, ¿cree que me sale visa americana? Así, no, gasto de choto. Vaya, míreme. Hermano, ¿usted cuánto gana por una oración? No, yo no cobro. Ah, pues qué bueno, me sale de choto. A ver, ore por un trabajo. Qué terrible. Ay, los hermanos. Y una hermana, estaba un grupo orando por trabajo. Habían orado varias veces. No te canses de orar, no siempre vas a lograr los resultados al principio. Estaban orando por trabajo, llevaban varias semanas y no aparecía nada. De pronto, se le preguntó si había algo que le estaba molestando. Y ella dijo, no. ¿Recuerde? Ah, bueno, dijo, me despidieron hace algún tiempo, el último trabajo, porque yo era chambrosa. ¿No sería de por aquí? Era... Mire, dice, yo murmuré de mi jefe, se lo fueron a contar y me despidió. Desde entonces no he encontrado trabajo y lo odio. Ahí estaba la clave. Oran, qué bueno saber cuál es la clave de tu odio. Ese es un gran paso. La mitad. Si nosotros logramos en las caravanas o en las oraciones que la persona sepa, descubra, a través de la forma que sea, cuál es el origen de su problema, la mitad del problema está resuelto. ¿Le hizo la cuestión de oración? Ya sabían cuál era el problema, oraron, el Señor la tocó y qué lindo, al día siguiente esta chica estaba en la oficina de su antiguo patrón pidiéndole perdón. El hombre mal encarado la vio así de reojo, no le creyó mucho y le dio el perdón, pero le dijo, pero ya la plaza ya no te la puedo dar. No, no vine a pedir plaza, solamente vine a pedir perdón. Se fue. A las horas le cayó una llamada ofreciéndole un trabajo. Cuando tú pides perdón, no es fácil. La bendición te está esperando para llegar a ti. A veces podemos saber, hermano, ¿y por qué me sale la que? Y siempre menciona, hermano, ¿no será que la suegra me ha puesto un sapo en la barriga?
Siempre andan hablando de esas cosas, ¿verdad? Hermano, ¿y usted? Mire, y hay que ser muy claro. ¿Tú estás viviendo acompañado o casado por la iglesia, hijo? Entonces ahí están los demonios. No hay necesidad que la suegra te haga un hechizo. Tú estás dispuesto a hacerlo, muy bien, vamos a orar y vas a ver que los demonios se van. Hay que ser muy claro en esto. Pero se supone que el sanador también está en gracia. Si estás en desgracia, ni se te ocurra. Es peligroso. Podemos estar, oiga, el equipo que vamos a llevar, oramos por una persona. Puede hacer que el sanador, líder, esté bien, pero si en el grupo hay uno que está chueco, se le pasó lo chueco a la persona por la cual estás orando. Y si la persona siente una vibración negativa, podría pensar que es el sanador. No, alguno de los compañeros que están ahí. Tú no puedes andar en pecado ni deseando el pecado, porque la persona lo va a sentir. Hay un montonazo de casos de esos. Pero había un hombre con cáncer en el intestino, y este hombre agarró un odio contra Dios y dijo: es que Dios mató a mi hijo. Y en esa casa era prohibido que hablaran de Dios. Nada de religión, nada de Dios. Dios me quitó, Dios no existe, es mi enemigo. Y comenzaron a tratar de orar para que se reconciliara con Dios. Nada. Y se les ocurrió una cosa muy linda. Juan 17, 24. Hacer una oración al Padre. Padre, los que tú me has dado, 17, 24, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha reconocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Palabra del Señor. Mire, increíble, se hace la oración, el hombre acepta, ya estaba en la etapa final, ya para el agujero, acepta reconciliarse con Dios. Y dicen, entró una gran paz en ese hombre. Llorando los últimos segundos le decía a su esposa: querida, ¿por qué no lo hice esto antes? No tenés idea la paz que tengo. Se va a morir, sí, pero que se muera en paz, hombre. Y una de las cosas lindas, hablemosles mucho del amor del Padre. Cuánto los ha amado el Padre. Es una de las técnicas preciosas que un sanador tiene que saber dominar con prudencia. Porque si un papá lo violó, entonces no le hables del Padre, te va a tirar un ladrillo en la cabeza. Yo he visto esos casos, un garrotazo te va a dar. No me hable de papá porque el que me violó. Tiene que ser muy prudente. Pero en este caso funcionó. Él pensaba que Dios no lo amaba. Al decir el texto, fíjese que no hicieron ninguna oración en este caso, solo leyeron el texto, y Dios Padre y Dios Hijo hicieron su trabajo. El hombre terminó entre lágrimas en medio de una gran paz, lamentando no haberse reconciliado antes con Dios. A lo mejor nos toca una cosa. Vamos terminando. ¿Cómo se hace la sanación en grupos? Capítulo 18 de Mateo, 18, versículo 19 al 20. Dice Mateo 18, 19 al 20. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Es necesario estar en grupo. Yo me siento feliz, dichoso cuando alguna hermana me acompaña, me da ray, porque así tendría que ser siempre. La oración es más poderosa, se dan mejores manifestaciones de Dios. Primero, reglas para formar el grupo de oración de sanación. Tienes que morir a ti mismo. Si no mueres a ti mismo, olvídate. Vas a pelear con el otro, con la otra. Vas a encontrar solo defectos en el otro, en la otra. Decía un psiquiatra que el 50% de la psiquiatría es saber escuchar con amor y sin juzgar a nadie. Hoy estamos hablando de que hay que hacer corrección fraterna. Sí, pero qué pena, no se puede nombrar a cualquiera a que haga corrección fraterna. Primero tiene que morir a él mismo. Segundo, tiene que saber escuchar y con amor y sin juzgar a nadie.
Yo he visto los videos, las películas donde aparecen los psiquiatras, la persona está y el hombre está bien atento, con una sonrisa, escuchando todas las locuras que dice la pobre persona, ¿verdad? Eso es bastante. Si todos nos aprendiéramos a escuchar, no necesitaríamos psiquiatras. Pero la pobre mujer, medio loca, tiene que ir a buscar un psiquiatra porque el marido en la casa ni los hijos, nadie le escucha. O a veces los hombres también, no se escuchan. El primer problema mundial es la falta de una buena comunicación. San Agustín decía, es una frase de San Agustín, aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Si todos somos pecadores. Un sanador no puede tener sentimientos negros contra nadie. No puedes hacerlo. Cosas prácticas, tiene que haber un local propio para meditación. La casa donde yo vivo no es un lugar adecuado. Ahí pasan los hermanos, no les puedo impedir que pasen. Y a veces escuchan lo que no deben. Y más que les encanta, pues, ¿verdad? Entonces, mire, ha habido veces que algún hermano me dice, nos podemos salir al pasaje porque no quiero que escuche a nadie. Y me da pena, pero tengo que acceder. Nos sentamos en la banquita de afuera. Por eso no es un lujo que tengamos un local adecuado. Ya se ha dado cuando a veces hacemos liberaciones y hay gente esperando afuera. Oyen los gritos aquí adentro y aquellas salen en carrera. ¿Verdad, Flor, que así le pasó a su hermana Marisa? ¿Verdad? Salió en carrera. Cuando yo la salí a buscar, Marisa iba en carrera, mire. Le tuvo miedo porque no es el lugar adecuado para hacer esto. Por favor, sanadores, tenemos que buscar un local adecuado. No lo hagan en cualquier lado. Cuando somos imprudentes, se paran ahí en el centro, se suben a una pasarela. Párese ahí, el Señor dice que Dios lo ama, le voy a hacer una oración aquí. No, hombre, no hagan esas cosas. Se paran en medio del tráfico. Señores, el Señor los ama, voy a hacer una oración por todos ustedes que van en los carros. Ey, no, hombre, no sea bayunco, no hagan esas cosas. Hay gente que se pela, de verdad, no, tiene que haber un local adecuado. Jesús, mire, al tortomudo, ¿qué pasó? Lo fue sacando del pueblo. Tartajo, sordo, lo sacó del pueblo. No le gusta el show. No hagamos esas cosas. No tratemos de impresionar, que eso no vale. Pero veamos otra cosa. El local tiene que estar listo antes. Debería haber, mire, si tuviéramos primero Dios, ya me estoy anticipando a nuestro local. Tiene que haber un cubículo, 2 o 3 cubículos, para que la gente que viene mal pase primero ahí, para que no vengan a la asamblea a contaminar. Y si se contaminaron en la asamblea, los cubículos están ahí disponibles. El que se sienta mal, ahí están los hermanos de sanación esperando. Sería precioso tenerlo así. Imagínense, una docena de cubículos y todos los hermanos ahí dando atención. Entramos a una asamblea mucho más sana, pero si hubo problema, los que tienen problemas, ¿cuánta gente vaya afuera y me dice, hermano, me quedé toda torcida? Es que la hermana que me puso mano me dejó, mire, toda torcida. Y yo ahí en la calle tengo que estar haciendo oraciones. No debería ser así. Deberían haber cubículos. Primero Dios, pidámoselo al Señor. No nos perdamos el desayuno católico del... ¿Cuándo es? El 30. Mire, me preocupa porque se paga ofrenda al ministerio, se paga el local, la comida, y me daría mucha tristeza que quedemos debiendo. Ya hubo eso, por eso dejamos de hacer eso ahí. La última vez no tuvimos que comer todos los frijoles, el huevo y lo demás. Y no es para nadie más que para el local del que estoy hablando. Es urgente que hagamos eso. Pero sigamos. Dice, el equipo debe orar los unos por los otros. Siempre, antes de, hagamos una oración. Además de que vienen de misa todos, que vienen confesados, comulgados, oran después. Oremos todos unos por otros. Lo podemos hacer en pareja o en grupo, pero debe haber oración antes. Nos vamos a meter de un solo y salimos todos penqueados de la oración. No, mira, hagamos oración, pidamos protección antes, durante y después. Hay uno que va a estar orando y los demás están protegiendo, pidiendo ayuda. Y al terminar nos limpiamos todo, no había ningún problema. Mire, el equipo debe orar los unos por los otros. Individualmente es mejor que en grupo, porque cada caso es único. Lo mejor es orar en lo posible uno por uno. El sanador se puede hasta confundir, estar orando, le da una señal al Señor, ¿quién es la que está violada? ¿Usted o ella? No se trata de hacer esas cosas. ¿Quién se masturba? ¿Usted o él? No, hombre, hola o no. Mejor orar en lo posible.
A no ser que sean cosas que el mismo Señor autorice, no, que pasen en pareja. Bueno, otra cosa, 2 o 3 que hablen en lenguas y por orden es más que suficiente, para no atiborrar al pobre pacientito que está oyendo un montón de cosas y aquí qué pasa, dice, ¿verdad? Y todos al mismo tiempo y hablan 10, no, mire, no. Que hablen 2 o 3 y por orden. Si van a dar una palabra de sabiduría, que la den, muy bien, pero no más. No, un chorro todos hablando en don de lenguas al mismo tiempo. No se trata de eso, eso no funciona. En muchos lugares hablan todos en lengua, hay 150 personas y nadie entiende nada. Eso no sirve. No, la persona que está ahí quiere saber qué es lo que significa. Y es en orden, uno después de otro. Dice San Pablo en la 1 Corintios 14. Sigamos. Nunca sugieran suspender medicamentos, tratamientos, terapias, a no ser que el Señor lo indique. No le haga caso, el médico no saben nada, son naturalistas, pisto. No se meta a hablar mal de nadie. Usted haga lo que tiene que hacer. Si el Señor indica algo, bueno, pero esté seguro que es el Señor. Pero de entrada, no diga, no se preocupe, aquí lo vamos a sanar, si eso, no. Los hospitales también, pregúntele a San Pío, hizo el hospital más caro de Europa, el más moderno. Fomentar la unión en el equipo. Si hay división, no hagan la oración, se va a meter el otro. Una cosa interesante, oiga, lo vamos a tratar de practicar ahorita. La comunidad debe orar por los de sanación. Cada vez que nosotros oramos, si no, pregúntele a Jesús con la hemorroísa, sale un chorro de energía. Y a mí me pasa, no sé a los demás hermanos, pero me pasa, a veces llegan gente tan cargada que me dejan con sueño que me dura 2 horas. Y yo como hago y la gente esperando. Y yo solito orando con un gran sueño, Señor, o me toca ir a otra comunidad, Señor, ayúdame, me contaminé. Señor, tengo que ir, no puedo contaminar a nadie, tengo que darle servicio, ayúdame. La comunidad tiene que orar por los de sanación. Los de sanación tienen que orar por la comunidad y la comunidad por los servicios que da sanación. Porque es desgastante. Les he contado esa experiencia allá en San Sebastián. Ya murió el obispo, Monseñor, y me mandó a llamar un día para platicar de estas cosas. Y me dijo la religiosa que me atendió, ha dormido 2 días para poderlo atender a usted, está muy débil. Me dio pena. Cuando llegó me dice, estoy así de tanta liberación que hice. Se me fue toda la energía. Hoy tengo que pasar 2 o 3 días para levantarme un día. Y murió muy mal. Porque no hay una comunidad que esté orando por sus sanadores. Por eso los exorcistas trabajan una vez por semana con un equipo de 15. Pregúntele al padre Brizuela, pregúntele al de Santana. Con un equipo de 15, para que la oración sea poderosa y toda la carga se vaya. Si no, el pobre cura o el pobre exorcista liberador queda todo penqueado ahí. Y se supone que el equipo también está en gracia. Entonces es bueno que lo practiquemos. Al final los hermanos de sanación se arrodillan y separan los hermanos de no sanación y van a orar por los de sanación. Necesitamos ayuda. Otra cosa, puede darse el caso que una persona hable en lenguas, profetice, tenga carismas y ande muy triste. Mateo 18:3 es la última cita que vamos a tocar. Mateo 18:3. Yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Cuando averiguaron este chico por qué era tan tristón, tan apático, si tenía don de lenguas, interpretación de lenguas, hablaba en profecía, pero todo el tiempo estaba en medio ahí. Observe, no obligue a la persona, avivate hombre, avivate, vos tan apocado que sos, tan bayunco, no hombre, integrate. No, usted no sabe los traumas, usted es un sanador. Mire con este chico, ¿qué es lo que había pasado? Tuvo un papá alcohólico y violento. Lo maltrató toda su niñez. Le robó la niñez. Este chico no sabía cómo hacerlo, el grupo no sabía, hasta que el Espíritu Santo dijo, oren por la infancia de él. Que el Espíritu Santo lo retrocede en el tiempo, que Jesús llegue al momento en que era golpeado, insultado, verbal y físicamente, y el chico cambió. Tenemos que aprender. No obligue a una persona a cambiar así nomás. Pídale al Espíritu Santo cuáles son los problemas que tiene. A veces son obvios. Si el papá es bravo, ¿cómo no va a salir bravo el chico?
Si el papá es borracho, ¿cómo no sabéis borracho el chico? A veces son cosas obvias, pero que te lo confirme el Espíritu Santo, no por deducción, porque nos podemos equivocar. Vamos terminando. Había una señora que tenía un temor incontrolable a estar en lugares abiertos. Oraron mucho por esta pobre hermana y no sabían cómo resolver el lío. Hasta que un día se les ocurre pedir ayuda del Espíritu Santo y dice el Señor, oren por la infancia de ella. Y lo que había pasado es que esta era una niña, cuando era niña, iba entrando el agua, la inocencia del niño. Y oyó un grito, pero un grito desesperado del papá, la agarró violentamente del agua y le dijo, nunca más, pero a gritos, nunca más en toda su vida se le ocurra volver a entrar al agua. Ese trauma le quedó marcado para toda su vida. Cuando ella veía agua o lugares abiertos entraba en un pánico, no podía disfrutar. Ya estaba casada, tenía hijos, era un problema enorme. Entonces oraron para que el Espíritu Santo la volviera en ese momento, que Jesús apareciera allí en el agua en el momento de la crisis esa, y dicen que fue una escena preciosa. Ella vio a Jesús caminando con ella a la orilla de la playa y mostrándole la inmensidad del mar y diciéndolo, esto es mi Padre, estas son las grandezas de mi Padre, para ti y para todos. Aquello que fue un trauma se convirtió en una oración. El Señor no borra el cassette, lo transforma. Tengamos bien presente, la persona se puede volver a acordar del problema, pero sin miedo. Ahora, no hay ningún problema. Cuando se fue mi compañera, la que fue mi esposa, yo lloraba como un niño. El Señor, bendito sea, me sanó. Hoy hasta cuento chistes de ese volado. 25 años después hasta cuento bromas de eso, ¿verdad? Me sanó. No es que se me olvidó, no, yo me acuerdo de lo que pasé, pero ya no me afecta. Entonces he aprendido que en la sanación no es que se va a olvidar, es que ya no lo vas a recordar con ese dolor. Está sanada la persona, así, tranquilo. Algunos detalles finales. La curación interior no siempre es momentánea, a veces puede ser a grandes pasos, eso solo el Señor lo sabe. Y tú tienes que tener paciencia para seguir con ese caso. Agotar todos los recursos, Espíritu Santo, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué no se sana? Él te lo va a decir. El Señor va a ir llevando el proceso y Él sabe cómo lo lleva. A ti y a mí nos toca aprender a seguir todos estos pasos. De verdad, de corazón, esperaríamos que esta formación que se ha dado sea parte de la solución que necesita el Ministerio Cristo María. Debería, todo lo que se ha dicho aquí, debería resolver todos los problemas. No tienen idea, saben que este material yo lo tenía 10 años y un folletito por ahí todo perdido. Ni lo leía, ¿qué tiene este folletito? Mire todo lo que tiene. Nunca discrimines a los folletitos, a lo mejor tienen grandes enseñanzas. Y sobre todo para este momento, yo tenía preparado otro tema y me salió este. ¡Ey, qué lindo esto! Si esto es para nosotros. Y le doy gracias a Dios, porque creo, por fe creo, que Él ha utilizado estos elementos para que nos sanemos. Son parte de nuestra sanación. Les pido ahora a los hermanos de sanación que se queden sentaditos de rodillas y que los hermanos que no son de sanación oren por nosotros los de sanación. Por favor, los de sanación se ponen de rodillas para que los hermanos de no sanación oren por nosotros. Por favor. Háganlo en voz alta.
Bendito sea, Señor Dios. Gracias. Gracias por la oración que has puesto en el corazón, en la mente y en los labios de cada uno de los hermanitos que no son de esa nación, pero que ahora han aprendido que también ellos pueden orar por nosotros. Señor, terminamos pidiéndote una vez más que conviertas, que bendigas, que le des todo el amor posible a los apóstoles, a los diáconos, a los discípulos, a la fundación, a los de capilla, a los de misericordia, a cada uno de nosotros, Señor Dios. También te pedimos, te rogamos, te suplicamos por Guatemala, por Centroamérica, por este ministerio, por Rusia, para que no expanda sus errores, por el terrorismo en Alemania, por la crisis en Estados Unidos, por esos volcanes que se van a activar en Tailandia. Pedimos también misericordia. Mamita, ayúdanos a salir de aquí pero sanados. Gracias por esta oración tan linda que han hecho los hermanos acompañantes. Mamita, hermanos, sientan la presencia de la Señora. Ella está aquí. Aquí está también el Señor. Hay una presencia muy linda. Nos están regalando su paz. Hermanos, nos están bendiciendo. El Señor está levantando su manita y nos está bendiciendo. Bendito Dios. Los que tengan visión, sensibilidad, sientan la bendición de Jesús. Lo hace con mucha ternura. Lo está haciendo muy despacio. Recibamos la bendición de Dios. Mamita María está a la par también. Recibimos la bendición de Dios con toda la paz que da el cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los que vamos a orar siempre por sanación, preparándolo lo mejor posible, nos comprometemos a estar allí, a no salirnos del lugar donde Él nos ha llamado hasta que Él diga lo contrario. Nos quedamos ahí y nos comprometemos con un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor. Bendito seas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Madre Santísima y San José. La Señora tiene una sonrisa. Pocas veces se ve sonriendo a la Señora. La Señora está contenta. Está contenta. La Señora sabe que hay un esfuerzo y la Señora está contenta. Bendita seas, Madre. Gracias, Jesús. Santísima Trinidad, gracias. Sagrada Familia, gracias. Dígale a su hermano, a su hermana, que el amor de Dios esté contigo. Amén.